Castillo, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes. Gracias, José Ángel. Muchas gracias por este espacio. Aprovecho para mandarte un saludo, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión, para comentar algunos aspectos que podemos resaltar de la alocución de hoy en la mañana. Me gustaría comenzar por señalar que la situación en la que se encuentra el país requiere de una atención especializada que abarque de manera esencial el grave problema sanitario que se comparte con el mundo, la reconstrucción de la economía, el comercio y las finanzas, que de igual forma globalmente se encuentran en una fase de gran fragilidad producto de los efectos de la crisis sanitaria internacional. Por otra parte, se requiere también una atención urgente a los protocolos de seguridad pública que sigue constituyendo un considerable lastre que afecta de manera regional, pero también integral el funcionamiento regional de las actividades esenciales en la sociedad. Frente a estos retos, una de las máximas que ha planteado la Administración Federal ha sido el ataque a la corrupción como el eje sobre el que se pueden estructurar las políticas públicas que resuelvan los problemas relacionados con el desarrollo y crecimiento económico y social. En este año, en el que los vaivenes de un errático manejo económico y una constante repulsa a la inversión nacional y extranjera, las expectativas de crecimiento antes de la pandemia no llegaban a un dígito completo para la economía nacional, ni siquiera para la estimación presidencial del año pasado, no de sostener la promesa de crecimiento del 4%, sino ajustándola a un 2%. Las previsiones económicas, pues, se veían poco alentadoras. El padecimiento de la COVID-19 definitivamente ha generado un impacto grave en las proyecciones, no del desarrollo, sino por lo menos del sostenimiento de la economía. El mensaje presidencial del día de hoy arrancó con el eje del ataque a la corrupción. La sentencia presidencial de que esta administración será recordada como la de la lucha contra la corrupción, dicho como el elemento de arranque de ese mensaje matinal, hacía suponer que habría algún desarrollo estructural sobre este tema, sin embargo, no se abundó mucho sobre el particular. Transparencia Internacional, de acuerdo con sus mediciones globales, coloca a nuestro país en el lugar 130 de 180 países medidos en relación con la percepción de corrupción como afectación sistemática y problemática de un país. Dentro de esa perspectiva, en la dimensión nacional, el número de población afectada directamente por esta práctica consideró que hubo un incremento estadísticamente significativo, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. No se ha establecido de manera estructural las políticas que atienden a este fenómeno y hasta el momento se trata solamente de declaraciones mediáticas sin un sustento claro de los medios administrativos de actuación y de las líneas de embate específico contra este tópico. Esta mañana, en el caso de la atención al problema de salud, los ejes utilizados se enfocaron a señalar la suficiencia hospitalaria, la estrategia de poder estar en la primera línea de obtención de vacunas cuando éstas surjan y a una serie de recomendaciones sobre la alimentación, así como la estigmatización de las empresas que no favorecen una situación adecuada. Con prácticamente 631,000 casos confirmados en nuestro país y más de 66,000 defunciones por esta causa, agravada por un abastecimiento irregular en el arranque de la pandemia en México, por la transición de un sistema de seguridad por otro, en el que más que la disposición técnica de atención se transformó el Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar, modificándose una estructura institucional establecida por una serie de ideas confusas, sin estructura administrativa, que generaron una inestabilidad en el sistema de salud. Sobre el estado de cosas en el sistema de salud mexicano, sustentado en el esquema del catástrofe enunciado por el subsecretario de Salud, no hubo pues mención alguna y solamente, como ya se dijo, nos dieron recomendaciones alimenticias. En un breve reconocimiento de la crisis económica en la que estamos, se abordó con un planteamiento de que ya vamos hacia una recuperación, sin profundizar en el tema de que México ahora se enfrenta y tendrá que seguir confrontando con las crisis gemelas más severas del último siglo, la sanitaria y la económica, ambas provocadas por la COVID-19 y que son preceptos establecidos
por el secretario de Hacienda. Arturo Herrera, de hecho, señaló que la caída de la economía estaría alrededor de 7 y 10 puntos del PIB. La contradicción entre una postura y la otra es preocupante y requiere signos claros para saber cuáles son las reales políticas con intención de tratar de contener el avance de el deterioro de la economía. El mensaje presidencial sustituyó el tema del desarrollo de la inversión y crecimiento de la productividad por un eje sustancial en la percepción de un sector de ciudadanía fiel a los preceptos de esta administración, los programas sociales por encima del rescate de la actividad económica y empresarial. Mencionó muy particularmente los apoyos a los adultos mayores, los niños y los jóvenes, a cuya circunstancia definió como área de crecimiento y oportunidad, al señalar que ya se encuentran todos o trabajando o en formación o capacitación. Uno de los ejes que mencionó en la situación de la economía la basó en el ingreso de las remesas de mexicanos en Estados Unidos, de forma que la política pública sobre el tema de economía sigue siendo un misterio, aunque no para el secretario de Hacienda, que expresó que nos confrontaremos a una de las crisis más impactantes, similares a las de 1932. La rendición de cuentas se evaluará en los próximos días y posteriormente en las glosas del informe. Nos enteraremos del verdadero estado de cosas reportado por la Administración Federal, que sin duda presentará matices importantes respecto de la alocución temprana con motivo de este segundo informe presidencial. Los temas de la realidad estarán presentes en ese ejercicio de glosa y a partir de indicadores más sólidos y verificables, habrá oportunidad de analizar la verdadera situación que tiene el país y los retos frente a este escenario que comenzó como eventual con la presencia de la pandemia, pero que desde hace meses dejó la eventualidad para convertirse en nuestro escenario de realidad. Así las cosas, habrá mucho por analizar en el futuro, pero por el momento, José Ángel, te agradezco mucho este espacio y te reitero un cálido y cordial saludo, así como para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Doctor Armando Zacarías Castillo, gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos nosotros a la pausa. Tenemos más. Mire, tendremos más entrevistas y por supuesto más información, además de lo nacional e internacional, con lo cual regresaremos.